Bien, les voy a hablar yo ahora de qué es la planificación personalizada y estudiando con proyectos. ¿Qué es estudiar con proyectos? En inglés se entiende como unit studies. Yo tengo hijos en segundo básico, kinder, y una chiquitita de 3 años y medio que me vuelve loca, que está en preescolar, pero está a nivel de pre-kinder. Y bueno, nosotros con mi esposo no creemos en los exámenes libres. De hecho, cuando mi hijo estuvo en primero básico, lo hablamos con mi esposo porque usamos currículum americano, y para dar exámenes libres americanos tenemos que ir a un colegio americano de Las Condes y dar allá el examen en inglés y todo el tema. Y cuando mi hijo estuvo en primero básico, lo conversamos con mi esposo y dijimos, a ver, 4 exámenes, 1 hora cada uno, un niño de 6 años. No sé, mucha presión, no estuvimos cómodos con eso, así que dijimos, no nos vamos a preocupar por esto. ¿Por qué razón? Porque los exámenes libres no son obligatorios. Ahí ustedes pueden ver después la ley, lo que dice, todo el tema. Y de hecho estuve hablando con Kathleen McCurry esta semana, todavía estoy esperando su respuesta, y ella me decía exactamente eso, que los exámenes libres no son obligatorios. Hay otras formas de poder acreditar los estudios y de poder incluso entrar a la universidad. Tengo una amiga, por ejemplo, en Rancagua, tienen 7 hijos si no me equivoco, y han hecho homeschool por más de 10 años. Y el mayor, que creo que tiene 15 y 16 años, lo más probable es que cuando esté en cuarto medio va a hacer la escuela nocturna y listo, con el cuarto medio tiene para licencia para manejar, un trabajo y entrar a la universidad. Y no han hecho ningún examen libre. Y están ahí todos ellos felices, son unschoolers. Eso significa que no se rigen por ningún currículum, nada, sino que se van en base a los intereses de los niños y hacen actividades libres. Una de sus hijas, por ejemplo, se dedicó todo el año a ser chef, porque le gustaba la gastronomía. Otra chica solamente se dedicó a estudiar inglés. Y dentro de eso aprovechan también de aprender historia, ciencia, lenguaje, matemática, etc. Así que bueno, yo soy una homeschooler bastante ecléctica. Tomo un poco de todo, un poco de unschool, un poco de currículum, un poco de lo que sea, dependiendo de mis hijos. Y son los 3 sumamente diferentes. Uno es un científico, otra es una artista, y otra no sé si va a ser veterinaria o peluquera, pero está por ahí. Así que tengo un circo por ahí, pero estos 3 son bastante diferentes. Bien, entonces, ¿por qué es importante planificar? Cuando estamos planificando algo tan grande y tan importante como el año escolar de nuestros hijos, debemos primeramente orar y pedirle al Señor que nos muestre la foto grande. Aunque hay una foto muy grande aquí que aún no la conocemos, que aún no la vemos y no la vamos a ver hasta fin de año. Por lo tanto, debemos planificar de acuerdo a la voluntad de Dios. Siendo homeschooler cristiano, es sumamente importante tener esto como nuestra base. Sin embargo, he escuchado personas cristianas que dicen que planificar es matar la voluntad de Dios. Falso. La Biblia nos insta a planificar. Aquí tengo algunos versículos de ejemplo, hay muchos más. Pero toda planificación sí tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los deseos de tu corazón, y tu corazón tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es un hilo, no es tú acá, Dios allá y Dios me ayuda de vez en cuando, no, todo unido. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Dice Proverbios 24, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. En el terremoto del 2010, mi hijo tenía 3 años y estaba embarazada de 11 meses. Y nosotros vivíamos aquí en Maipú, a unas cuadras de acá, y unos edificios acá que salieron las noticias, que están en Tristan Valdés, quedaron pero totalmente destrozados, unos apartamentos así, parecía un acordeón, literalmente, totalmente destrozado. ¿Por qué? Porque los cimientos fueron mal hechos. El año homeschool, mejor dicho, el homeschool, sea el año que sea, no es fácil. Si alguien le dijo que el homeschool es la opción fácil, le digo al tiro que eso fue una gran mentira. Homeschool no es la opción más fácil, incluso muchas veces es la opción más difícil, porque requiere mucho sacrificio de los padres, requiere mucha dedicación, requiere mucha oración, ¿ya? Muchos materiales, etc. Pero nosotros, con la sabiduría de Dios, vamos a poder formar esos cimientos fuertes y vamos a poder llenar nuestra casa con los hermosos tesoros. Así que tenemos que tener esa unidad con Cristo. Debemos realizar el plan de Dios en nuestra vida, no la nuestra, sino el plan de Dios. Y para poder realizar ese plan debemos planificar cómo hacerlo paso a paso. Una cosa es decir,
oh, el Señor me ha mostrado que tengo que hacer esto con mi hijo. Y te quedas esperando, como si, no sé, pues si de repente de la nada, milagrosamente un ángel va a venir y te va a entregar el currículum y te va a entregar la planificación, te va a entregar todo. Oh, y maravillosamente el niño aprendió todo solo y oh, todo pasó solo. No sé, eso tiene que ser un caso sumamente especial. Así que yo te animo a hacerte la siguiente pregunta en tu tiempo a solas con el Señor. Señor, ¿qué quieres que haga este año con mis hijos? Comencemos por ahí. Señor, ¿cuál es tu voluntad? No se trata de leer y sumar y de ir al zoológico y de pintar. Es mucho, mucho, mucho más que eso. Estamos formando una vida. Estamos formando una persona, un futuro adulto, una futura generación. Y eso es una gran responsabilidad. Entendamos el homeschool como una pirámide o como un iceberg, donde la puntita, ese granito, es lo académico. Todo lo demás es homeschool. Lavar la loza, entender lo que significa la gracia de Dios, entender lo que es el perdón, salir a hacer trámites al banco, en fin, todo lo demás es homeschool. Leer, sumar y todo eso es solamente un granito de arena. Así que todos los días toma tu tiempo para orar y pídele al Señor que te muestre quién es este niñito, quién es esta niñita que tú creaste, que tú formaste, qué dones y talentos tú le has dado. Enséñame, Señor, muéstrame, dame las herramientas porque esta criatura es tuya, porque es tu herencia. Herencia de Jehová son los niños, dice el Salmo. Así que en casa con tu pareja, responde las siguientes preguntas para ver esa foto grande. Aquí hay algunos ejemplos, tú después te puedes ver esto en la casa. Por ejemplo, ¿cuántos hijos van a estar educándose en casa este año? Hay algunas familias que tienen solamente un niño en la casa y los otros están en el colegio. ¿Sabían que se puede hacer eso? Sí, se puede hacer. No es que todos tienen que estar en la casa o todo en el colegio. Pueden hacerlo mitimota, como sea. ¿Qué edades tienen y qué nivel estarán? ¿Tienen definido ya un presupuesto? Sí, el homeschool requiere plata, si no es gratis la cuestión. Si hay que pensar en las salidas, en los materiales, si el niño necesita un computador. Ahora, si hacemos la balanza, la comparación entre matrícula, uniforme, materiales, todo lo demás, benzina, colación, transporte, es mucho más barato el homeschool, claro. Pero piensa en esto, todo lo que no estás gastando en el colegio, que gastaste el año pasado, lo tienes ahora para invertir en un computador, en quizás un laboratorio para hacer experimentos. O sea, tú ya puedes invertir en algo para tu familia entera. Esta familia que le hablaba, de familia de Asco, Rancagua, se compraron un caballo. ¡Qué genial! Yo cuando chica quería tener un caballo, un pony. Y ellos pudieron comprar un caballo, porque todo ese dinero que se está invirtiendo en eso, ahora se puede invertir en tu familia, en algo que a tus niños les gusta y que les va a servir por ser educados. Así que piensa en un presupuesto mensual o anual. ¿Tienes pensado qué currículum usar? ¿Vas a usar el currículum del Ministerio de Educación? Porque hay otros currículums también, ¿sabías? Hay currículum cristiano, hay currículum online, incluso tú puedes crear tu propio currículum, ¿sabías eso? Con tan solo saber los objetivos de aprendizaje que nos hablaba Marta, tú puedes crear tu propio currículum. Es pega, pero puedes hacerlo. ¿Tienes pensado qué actividades te gusta realizar con tu hijo? Quizás te gustaría llevarlo al MIM, quizás te gustaría llevarlo con otras familias homeschooler, quizás te gustaría viajar a otro país. Piensa, ¿qué actividades te gustaría hacer? ¿Tienes pensado cómo enseñarle de la Biblia? Hay que considerar esta parte. Sí, como les digo, no es solamente lo académico y salir, no. Pensemos, a ver, no recuerdo quién dijo esto, pero tiene mucha razón lo que dijo, que entendiendo que el colegio ya le brinda todo lo académico y los talleres de la municipalidad quizás le brindan, no sé, o de deporte, lo que sea, todo. ¿Cuál de todas esas cosas le brinda la crianza espiritual, la instrucción espiritual? Ninguna. Ninguna. Y por eso está primeramente la responsabilidad nuestra como padres, tener un tiempo devocional con tu hijo en la mañana. Yo hubo un tiempo que me levantaba en la mañana el año pasado, mi esposo se levantaba a las 6:30, me despertaba, se iba a trabajar y yo me despertaba, me hacía un tecito y me hacía devocional. Y por alguna extraña razón, mi hijo comenzó a despertar a la misma hora. Y yo lo primero que dije, pucha, no puedo tener mi tiempo a solas con el Señor. Ya voy a tener que ver qué hago con él, voy a tener que dar desayuno, todo.
y al mismo día lo mismo, y al mismo día lo mismo, y así, 2, 3, 4 días seguidos. Y de repente dije, ¿por qué no hago el devocional con él? Hicimos los devocionales juntos por un año entero, fue muy lindo. Ahora estamos bastante relajados, no estamos muy flojitos, ayer me levanté a las 11, así que cuando nos levantamos más temprano y sucede eso de nuevo, vamos a comenzar esa rutina de nuevo, y es muy lindo ese tiempo. ¿Tienes pensado, qué necesitas cambiar de ti mismo para lograr esto? Oye, esto no es solamente de tu hijo o tu hija, tú también estás metido en esto. Y créeme que no vas a ser la misma persona que comenzó este año. Vas a cambiar muchísimo. Por ejemplo, el hábito de dormir, el hábito de levantarte, disciplinarte con tus horarios para preparar el material para el día siguiente. Paciencia, Señor, cuando esos niños se están agarrando las mechas. El Señor trabaja mucho, mucho con los padres. Creo que más con los padres que con los niños, ¿o no? No sé, si alguien puede testificar lo mismo. Amén. Ya. ¿Qué necesitas saber de tus hijos? ¿Los conoces realmente? Piensa en esto. ¿Conoces a tu hijo? ¿Conoces qué interés tiene él o ella? ¿Qué le gusta realmente? ¿Qué le apasiona? O quizás, ¿cuáles son sus dones, sus talentos, sus habilidades? ¿O cuáles son sus miedos? ¿Qué cosas le avergüenzan? ¿Qué cosas le frustran? ¿Qué cosas le apasionan? Es tiempo de conocer a tu hijo o tu hija, y eso va a ser un proceso. El Señor te va a ir mostrando eso, así que mantente alerta, mantente despierto y no simplemente te encierres a esto. A ver, es que tiene que ser matemática así, es que tengo que enseñar la Biblia así. No, ábrete de mente y mira, porque a lo mejor él es visual, a lo mejor él es artista, a lo mejor ella simplemente no quiere escribir ahora y no lo va a hacer hasta 2 años más tarde, porque simplemente no quiere y porque no le interesa. Y ¿sabes qué? Está bien, no importa, porque no se requiere que el niño aprenda ciertas cosas a cierta edad, a cierta etapa. Eso es algo que el sistema nos impuso en nuestra mente. El niño puede aprender a leer a la edad que quiera. El niño puede aprender a leer a los 3 años con el método, ¿cómo se llama este método? Ese método de las guaguas y todo el tema que aprende desde chiquitito. O puede aprender a los 8 años. No importa, no importa. Si eso hay que sacarse lo que el sistema nos ha metido en la mente, de que tiene que ser a esta edad, tiene que aprender esto. No importa. ¿Qué necesitas para motivarte? Es difícil el homeschool, chiquillo. ¿Qué necesitas para motivarte? Quizás un buen libro de la Biblia para empezar, algo para motivarte. Filipenses, muy bueno, lo recomiendo. Quizás otro libro de apoyo, quizás un grupo de apoyo, el mismo grupo de Facebook o un grupo con otras personas, o simplemente llamar por teléfono a alguien, hablar con tu pareja todos los miércoles. Mi esposo y yo teníamos el hábito el año pasado, todos los miércoles era nuestro tiempo y yo ahí me podía descargar con él y hablar con él y hablar de mis frustraciones, y con él podía desenredarme un poco, abrirme de mente y apoyarme en él. Y mi esposo es mi amigo, entonces podía hacer eso. ¿Qué necesitas para motivarte? Piensa en eso es sumamente importante. La oración es muy buena. Ahora, ¿para dónde va la micro? Ya, qué rico, entendí todo el currículum, ya, mi hijo lo va a hacer. ¿Por dónde empezamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Declara un propósito. Si yo tengo un vaso, yo digo, este vaso es para pintar. ¿Es para pintar? No. ¿Cuál es el propósito del vaso? Es para sostener líquido para que yo pueda beber. Punto, nada más. Tú tienes que declarar un propósito de homeschool tu familia. ¿Qué quieres lograr con tu familia? Y no solamente este año, de aquí a largo plazo. ¿Ya? El propósito hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué existe el homeschool en nuestra familia? ¿Por qué decidimos educarlo en casa? Esta pregunta es súper importante. Cuando te topen en la micro con alguien después y son no sé, por las 12 del día, un día martes, y tú estás con tus 3 cabros chicos ahí, ¿y por qué no estás un niño en el colegio? Oye, si salen esas preguntas, en el supermercado sobre todo. Y a mí me la preguntan, ¿usted de Estados Unidos? Es la que más me preguntan. Ahí están los niñitos, ¡mamá, contesta! ¡No! ¿Qué tiempo? ¿Usted de Estados
entonces piensa que estoy aquí vacacionando o algo así con los niños, pero no. ¿Por qué? Explíquenle a la gente por qué. Explíquenle. Así que tienen que tener un propósito. Responde a esta pregunta: ¿por qué es necesario educar a tu hijo en casa? ¿Por qué no lo lleva al colegio nomás? ¿O así usted tiene tiempo para usted? ¿Puede ir al gimnasio? Sí, voy a arreglarte las uñas. No recuerdo cuándo fue el última vez que arreglé las uñas. Así que, ¿por qué es necesario educar a tus hijos en casa? El propósito es corto y preciso y nunca cambia. Declaren un propósito para su homeschool. Después vendría el objetivo. El objetivo es la pregunta: ¿y para qué? La otra pregunta que siempre te hacen a mí: pero ¿para qué? ¿Por qué? Y después, ¿para qué? ¿Para qué van a aprender estas cosas en la casa? Por ejemplo, ¿para qué van a aprender estas cosas en casa? El objetivo explica el resultado del propósito. El objetivo puede cambiar. Puede tener un objetivo de la semana, puede tener un objetivo del mes, puede tener un objetivo del año, puede tener un objetivo por materia, como tú quieras. Y ya que el objetivo va a ir cambiando una vez que tus hijos crezcan y aprendan cosas nuevas. A mí me pasó, por ejemplo, el año pasado, terminamos el año así, a la chilena, bacán, como decimos acá, chile riculento con los niños. Fue genial el año. Ya, estoy lista, ya sé todo lo que vamos a hacer el próximo año. Y comenzamos y fue así como: a ver, espérate, estoy como, ¿qué pasa? Aquí hay algo raro. Ah, crecieron, no puedo hacer lo mismo que hice el año pasado con mi hijo, pues si ya no le interesa. Ahora me dice: mamá, eso aburrió. Chuta, ni siquiera, tiene 7 años. 7, no lo quiero ni ver cuando tenga 14. Ya me dice: mamá, eso no, eso me aburrió, eso de guagua, me dice. Y yo lo quiero mirando así. Mi chiquitita de 4 años ya quiere leer, quiere escribir, a cada rato viene y me pone algo en la cara: mamá, ¿qué dice acá? Dice, y a cada rato, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Crecieron. Chuta, todo de nuevo. Tengo que aprender todo de nuevo, tengo que prepararme todo de nuevo. Y así es cada año, el objetivo va cambiando. Las metas hacen la pregunta: ¿cómo? Debemos lograr lo siguiente de tal forma. Por ejemplo, de marzo a julio vamos a enseñar a los niños en grupo, o sea, todos juntos, el respeto y el amor al prójimo. Eso es una meta. ¿Ya? Las metas explican cómo lograremos el objetivo y por lo tanto el propósito del homeschool. Estas no deben cambiar a no ser de algo de fuerza mayor. Se accidentó un niño, está enfermo, se van a mudar, cualquier cosa va a afectar en eso. Ahí ustedes lo pueden ver, después no lo voy a leer ahora, no lo voy a marear con esto, pero ahí ustedes lo pueden leer. Les tengo aquí la declaración de propósito de mi esposo y yo que hicimos el año pasado. Y ahí pueden verlo. Simplemente les voy a leer el propósito que dice, entre comillas, les recomiendo que siempre comiencen con un verbo: educar a nuestros hijos siempre y constantemente a la luz de las Escrituras y desarrollar sus talentos y dones naturalmente, para que sean hombres y mujeres que temen a Jehová, para que les sirvan, honren y glorifiquen en todo lo que hagan ahora y en el futuro. Mi esposo me lo dejó clarísimo y yo estoy sumamente de acuerdo. A él y a mí no nos interesa que nuestros hijos sean profesionales y que sean, no sé, de mucho dinero y que sean, ¿me entienden? O sea, está bien que lo sean, está bien si quieren ir a la universidad y ser abogado, no hay ningún problema, pero nuestra prioridad es su corazón y que su mente y toda su vida esté dedicada a Cristo. Si quiere ser un abogado, pucha, que lo haga, pero que lo haga para el bien y para la gloria de Dios. No que lo haga por su propio bien y por su egoísmo y por su dinero. No, que lo haga para la gloria de Dios. ¿Me entienden? Ese es nuestro propósito. Entonces, si los niños al fin y al cabo, cuando tengan 18 años, quieren ir a la universidad, amén, mi amor, qué bueno, me alegro. ¿Qué quieres estudiar? ¿Quiero ser médico? Ya, yo te apoyo. Si eso es lo que el Señor quiere para tu vida, amén. Pero si no quiere ir a la universidad y quiere, no sé, pues, ser músico y ganarse la vida siendo músico, amén. A lo mejor el Señor le tiene un llamado por ese camino. No nos importa eso. Esa es nuestra opinión. Quizás ustedes tengan otra y eso está totalmente bien. Con tal de que sea toda la voluntad de Dios, no hay ningún problema.
También se necesitan profesionales cristianos, así que no hay ningún problema con eso. Ahora, vamos a dedicarnos ahora a estudiar con proyectos. Esto de Unit Study, ¿de qué se trata? Simplemente les quiero hablar de esto, ¿por qué? Porque tú puedes usar el currículum y tomar el currículum y hacer todo en base al currículum, pero también puedes hacerlo de esta manera, que toma el currículum y muchas cosas más. ¿Qué significa estudiar con proyectos? Estudiar con proyectos te permite estudiar todas las asignaturas alrededor de un tema de interés de tu hijo, o un tema actual, o un tema importante que quieres que estudie. Puede durar un día, una semana, un mes, un trimestre, incluso el año entero si quieres. Depende de ti y de tus hijos. Algunos ejemplos. Supongamos van a estudiar en todo el año la creación del mundo. Y van a dividir los meses en cada cosa que Dios creó. Esto es pero espectacular para kinder para abajo, se lo recomiendo, el primero básico para abajo. Y dedicarse a estudiar cada cosa. El primer mes van a hablar de la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? El segundo mes la luz, agua, tierra, planeta, etc. Otro ejemplo, supongamos van a estudiar sobre las plantas, ya por una semana o por un mes, como sea. Pueden aprender de ciencia, lenguaje, matemática, historia, arte, música y tantas cosas más de las plantas. ¿Sabían eso? Uno solamente piensa planta y piensa ciencia. No, se puede hacer mucho más. Oye, hay que medir la planta. Contemos cuántas plantas hay aquí, contemos cuántos pétalos tiene. Escribamos la palabra planta, escribamos la palabra síntesis, etc. Historia. ¿A quién se le ocurrió cultivar las plantas de esa manera? ¿Por qué este árbol se llama así? Veamos la historia de esto. Arte, pintemos una planta, o pintemos con las plantas, etc. Música, cantemos una canción de las plantas, etc. Se puede hacer tantas cosas. Aquí les tengo un ejemplo. Una mañana mi hijo le estaba hablando a mi esposo sobre Elías. Quería hacer sobre Elías. Mi esposo le empezó a hablar sobre Elías. Y a mi hijo le encanta la ciencia. Dice que quiere ser un inventor cuando grande. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un pequeño experimento con él. Y de eso se fue a otros temas también. Esto lo hicimos en un día nomás. Tomamos una bandeja, fuimos afuera y recolectamos 12 piedritas, tal como la historia de Elías, y después lo llenamos con cartón y papelito y cosas, y después agarramos unas 2 tacitas de las niñas de las tacitas de té con las que juegan, y los niños las fueron llenando con agua, tal y como decía en la Biblia, los 4 cántaros con agua, 4 veces y así. Después tratamos de prenderlo, y lo tratamos de prender como 5 veces, y no se prendía, pero mamá, de nuevo, pero si no se prende, le digo yo, fíjate, mira, pero de nuevo, lo prendimos muchas veces para que entendieran que no se va a prender porque está empapado, ¿cierto? Y ahí él entendió básicamente, bueno, los 3 entendieron que el fuego con el agua no se mezclan, todo el tema, aprendió también del tema de cómo Dios consumió todo, hasta la tierra ahí, todo el tema, wow, qué grande, qué poder tuvo Dios en ese sentido ahí. Y después vimos matemática. Aquí mi hijo estuvo multiplicando, sin querer queriendo. 4 más 4, viendo cuántas veces echamos el agua. 4 más 8, 4 más 12. Entonces 4 por 3 y así fuimos viendo. Después, ¿cuántos profetas de Baal habían? 450. ¿Cómo se escribe el 450? Décimas, unidades, viendo todo eso. Después escribamos 450 de Baal, uno de Dios, cuál es mayor, cuál es menor, etc. Escribamos la palabra God, Dios, escribamos Elijah, Elías. Hicimos matemáticas, lenguaje y ciencia con un tema que nos duró 15 minutos. Y él retuvo toda esa información y retuvo la historia y pudo aprender un poco de vocabulario, un poco de matemática y todo eso en una mañana. Entonces, eso es un ejemplo. Calendarizar, esto es sumamente importante. El tomar un calendario y ir anotando cosas. Es importante poder visualizar más adelante lo que queremos lograr con nuestros hijos, para que, en primer lugar, para nosotros poder motivarnos a lograr esas metas y objetivos y propósitos de nuestro homeschool. Entonces, ¿quieres dar alguna sugerencia? Anota en tu calendario primero todas las fechas importantes, los cumpleaños, eventos especiales, etc. Después anota todos los feriados, días de vacaciones, lo que sea. Después ayuda también a anotar, por ejemplo, la fecha de la estación del año, por ejemplo, cuándo comienza la primavera, cuándo comienza el otoño. Quizás hay algún tema de interés, por ejemplo, el año pasado, el 15 de abril era el eclipse lunar, así que lo anotamos en el calendario, etc. Y después, al final, en los días que te quedan en blanco, ahí anota lo que te gustaría hacer cada día. Al estudiar con proyectos, te mantienes en un tema,
ya sea que esto va a durar una semana, un mes o más. Aquí les tengo después un ejemplo. Ahora, ¿en base a qué debo planificar? Depende de los objetivos y metas que tienen. ¿Cuál es la prioridad? ¿Ya? O sea, por ejemplo, ¿qué quiero ver ahora? ¿Qué tema quiero ver ahora? Quizás tengo que ver un tema de su carácter, o tengo que ver un tema de matemáticas que reforzar, o tengo que ver... ¿Cuál es la prioridad en este momento? Piensa, ¿qué es lo que quieres planificar primero? ¿Qué método de estudio van a usar? ¿Van a estudiar un método tradicional? Agarramos a los libros de texto, nos sentamos con la pizarra y todo el tema. ¿O un método ecléctico? Tomamos un poquito de todo, la pizarra, el currículum, juegos, salida, un poco de todo. Hacemos hands-school, nos olvidamos del currículum y hacemos lo que el niño quiere hacer en base a sus intereses, lo vamos supervisando y animando. Hacemos proyectos, hacemos manualidades, salida, etc. ¿Qué método van a usar para todo eso? ¿Vas a usar un currículum durante ese tiempo? ¿Te estás preparando para exámenes libres? ¿Tienes una fecha que tienes que, no sé, en 3 meses tienes que aprender esto? ¿O estás libre? No tienes que preocuparte de eso. Va a depender de todos estos factores qué es lo que tienes que planificar. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. Pueden planificar en base a los objetivos de aprendizaje de cada asignatura. Ya, matemática... Los 3 meses que vienen tiene que aprenderse las figuras geométricas, tiene que aprender a contar de 2 en 2, tiene que aprender a sumar hasta el 10, y así. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de esa materia? Pueden planificar en base a proyectos, un tema de interés de tu hijo o que consideran importante. Pueden planificar en base al currículum que están usando. Ya vamos a tomar el currículum, ¿cuántas unidades tiene? 12. Ya, vamos a repartir las 12 unidades en los meses. A ver, esto tiene 12 lecciones, lo vamos a dividir estos tantos días y así. Podrían planificar en base a la Biblia. Quizás tienes que trabajar el carácter de tu hijo y todo lo demás es solo extra. Es muy bueno a veces olvidarse de los libros, olvidarse de los proyectos, olvidarse de todo eso y solamente dedicarse al carácter de tu hijo y de ti mismo. Y moldear eso para después volver a retomar todo eso. No hay ningún problema en hacer eso. Eso no es, ¡oh! No estoy estudiando matemáticas un mes, pero ¿cómo se le va a olvidar todo? No te preocupes, vas a estar bien, tranquilo, ¿ya? Aquí tengo el ejemplo del mes de marzo del año pasado. A mí se me ocurrió una idea que después no funcionó, porque yo no lo hice, que era dedicar cada día a cierta característica de los niños. Por ejemplo, los días lunes iban a ser los días científicos, los días martes iban a ser los días de detective, cuando vamos a buscar en la enciclopedia, cuando vamos a buscar en internet, etc. El día miércoles iba a ser el día artístico, cuando vamos a hacer una manualidad o algo así. El día jueves era el día de música, viernes era... ¿qué dice? Era... no alcanzo a ver lo que dice ahí. De profesor, día de profesor, o sea, que él nos va a enseñar, o él o ella nos va a enseñar qué fue lo que ha ido aprendiendo de una forma divertida. El sábado va a ser el día deportista y el domingo va a ser el día sociable, y le puse ahí arriba con un asterisco teólogo todos los días. Entonces, mi idea era esa, y funcionó la primera semana, pero después me di cuenta que los niños no querían pintar los miércoles, querían volver a cantar la canción, o querían volver a ver ese video, y entonces, ¿por qué forzarlos si querían hacer eso? Y nos fuimos con lo que ellos querían hacer, y yo aprendí muchísimo de ellos de esa manera. Entonces yo aquí tenía básicamente algunas cosas. Ya, por ejemplo, tuvimos el encuentro de Homeschool Consagrado al Señor el primer sábado de marzo. Después llegaron amigos de Norteamérica, fuimos a Valparaíso esa semana, y después de Valparaíso les dimos con el homeschool. Hablamos sobre el sol, los planetas, vimos videos en YouTube, hicimos un laptop, etc. Le puse que quería hacer un laptop, fuimos al planetario, y en fin, fui anotando un montón de cosas. Anoté también que queríamos ver la estación del año de otoño, porque en marzo comenzaba, queríamos recolectar los ojos de los niños. Y aquí al lado en las notas puse que queríamos comenzar con astronomía como el tema. Tenía cumpleaños de mi hija, quería hacer el tema de otoño y quería hacer un input bíblico de Dios es grande y fuerte en base al versículo de Salmo. Todo eso lo quería hacer en 2 semanas. Sí, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me motivé, ya. ¿Y saben qué? Pude hacer la mayor parte. Lo que no pude hacer, ¿qué fue lo que no pude hacer?
Ya, cosas bien específicas como por ejemplo la canción Mi Dios es grande, una canción que ellos ya se la saben, pero yo quería que la tocáramos con el piano. No lo hicimos, simplemente porque no se dio nomás, no me acordé, estábamos haciendo otras cosas. ¿Qué más lo hicimos? Eso nomás, y miren, se los voy a comprobar. Fuimos al paraíso. Llegamos a la casa, porque mi hijo me hinchó todo el tiempo que estuve en la playa. ¿Cuándo vamos a la estrella? ¿Cuándo vamos a ver el sol? Cuando estemos en la casa, mi amor, disfruta el barco ahora. Entonces, llegamos a la casa, nos instalamos al computador, busqué un programa buenísimo que se llama System Scope, que te permite ver adentro la Tierra, adentro de Júpiter y de todo el tema ahí. Las niñas estuvieron fascinadas ahí metidas, buscamos los libros también, no todo tiene que ser digital, que también vean los libros también. Coloreamos el sol, después hicimos un planetario, esto lo vi en Pinterest, me gustó la idea, y le puse mi tablero y lo hicimos, fue genial. Después hicieron unas cosas artísticas y mi hijo dibujó en un cohete espacial, mi hija pintó el mundo, Dios tomando el mundo. Leímos un libro acerca del otoño, recolectamos hojitas, la pegamos en un arbolito, leímos un libro de cómo Dios creó la tierra, repasamos algunas vocales para la lectura, hicimos un cohete de la nave y tuvimos cumpleaños a mi hija. En 2 semanas. No, eso fue todo el mes de marzo. No fue nada en 2 semanas, eso fue todo el mes de marzo. Después en abril, yo tenía otro tema en abril, pero ellos querían seguir. Así que ya en abril fuimos al planetario. Y el 15 de abril fue el eclipse lunar. Así que mi niñito ahí lo acosté nomás con ropa, con zapatillas y todo, después de despertar a las 4 de la mañana para ir afuera del telescopio y ver la luna. Esa foto la sacaron con la cámara digital conectada al telescopio. Y después dibujó ahí el sol, la tierra y cómo la tierra tapa la luna y entendió cómo se hace el eclipse lunar. Hicimos el cohete espacial en abril y lo pusimos en la pieza. Y eso fue el mes de abril. Todo eso fue Unit Studies. Estábamos moviendo astronomía todo ese tiempo. Y continuamos el mes de abril, hicimos unos huevitos de Pascua, vimos una obra de teatro Semana Santa, repasamos matemáticas, jugando Monopoly también, muy bueno con las matemáticas Monopoly. Hicimos algunos deportes, mi hija le gusta mucho Artemanía, dibujó en el suelo y después se acuesta en el suelo y me dice, sácame una foto, mami, igual que Artemanía. Y en fin, eso fue el mes de abril. Entonces, se puede entender que el estudio con proyectos se da un tema y dentro del tema tú puedes hacer un montón de cosas en él y aprendes muchísimo. ¿Qué pasa si no resulta como quería? Debemos entender que no todo está escrito en sangre. Oye, yo quería hacer todo eso en 2 semanas. Lo hice en 2 meses. Hay una diferencia enorme. Van a suceder imprevistos. Vas a tener que improvisar o no hacer nada tal día. Van a haber problemas. Porque así es la vida. No hay nada asegurado. Así que no te frustres, no te desanimes. Si algo no salió como estaba escrito en tu calendario planificador, para eso está la goma, bórralo, ya, muévelo para otro día. Total, tienes muchos días más por delante, no te preocupes. ¿Cuánto debo planificar? Como dijo Tracy, lo mejor es ir de a poco. Eso de calendarizar todo el año para después frustrarte y decir, ay, no hicimos nada. No, vayan día a día o semana por semana. En caso de imprevisto, cambio de fuerza mayor. Con que planifiques semana por semana es más que suficiente. Al planificar un mes entero te ayuda a visualizar tus metas para lograr el objetivo. Ahora, sé realista. No planifiques demasiado para un solo día o semana o mes, como yo hice en el calendario como le mostré. En 2 semanas metí de todo. Y no, pues pudimos hacer algunas cosas más en 2 semanas. Me duró 2 meses todo lo que quise hacer. ¿Ya? Así que permite tiempo para jugar, crear, improvisar. No llenes tanto el día o la semana con tantas actividades. Súper importante, mantén un registro. Si no te resultó algo que planificaste, anota lo que sí hicieron. De esta manera mantén un registro de lo que han hecho. Esto es sumamente importante, en caso de cualquier cosa, tienes evidencia de que tus hijos están estudiando y aprendiendo y no flojeando en casa, como muchos creen, ¿ya? También te animará al final del año a ver todo lo que han logrado. Lo mejor son las carpetas niñadoras. Ahí atrás tengo una que pueden ver donde pueden guardar los dibujos, fotos, pruebas, etcétera, todo lo que han hecho los niños, ¿ya? En el blog yo tengo esto, tengo un calendario que creé que básicamente está ahí para llenar adentro una lista de quehaceres, planes y lo que quieren aprender este mes, un versículo bíblico también para motivarte ahí cada día. Un planificador de homeschool que creé que tiene 50 páginas que incluye muchas cosas, lo traje hoy día ahí de muestra.
Y todo esto lo pueden hacer, lo pueden descargar simplemente haciendo clic en este icono que está en el blog, material para descargar, ¿ya? Una mamá me dio una sugerencia que es muy buena, si a alguien le interesa. Si no tienes PayPal o cuenta de crédito, puedes comprarlo aquí ahora y yo te mando el PDF por email hoy día mismo, ¿ya? Así que podemos hacer eso también. Y bueno, chicos, eso es planificar personalizado. Eso es todo lo que tenemos para darles hoy día. Ahora, básicamente, tenemos una hora para conversar en las mesas, para tener un tiempo de ver qué es lo que les gustaría hacer con sus niveles, etc. Voy a explicarles ahora algo rápidamente. ¿Dónde está Anita? Anita, aquí tengo lo que sobró. Les voy a explicar algo aquí rápidamente. Fíjense en su mesa. Tienen este papelito en su mesa. Si pueden encontrarlo alguien de ahí, simplemente les voy a explicar rápidamente qué consiste esta lista. Páseselo aquí, le faltó, por favor. No, este no. Ya. Bien, esta lista básicamente muestra la lista de nombres de todos ustedes. Y lo que están con negro en la parte de los niveles son papás o mamás que tienen a sus hijos en un solo nivel. Eso significa que si tú estás asignado a la mesa número 1 de pre-kinder, cada la mesa pre-kinder, ¿ya? No es complicado. Si estás en los azules, eso significa que tú y tu esposa lamentablemente se van a tener que separar por una hora. Qué triste, qué trágico, lo siento mucho. Porque tienen hijos en 2 niveles, así que una mamá va a estar en una mesa a un nivel y un papá va a estar en la mesa de otro nivel y después en la casa se ponen al día, ¿ya? Porque si no voy a tener una mesa con 20 personas y no queremos eso, y otra mesa con 1, así que no queremos eso. Si estás en el amarillo, es porque tú tienes hijos que están en los niveles en la misma mesa. Quizás hay una mesa que es primero, segundo y tercero, y tú tienes un niño en primero y en tercero, te quedas en esa mesa. No tenés que repartirte con tu esposo nada y los dos juntos pueden estar en esa misma mesa, no hay problema. Y si estás en el morado, es porque tenías muchos carros chicos, voy a estar estresado todo el año, voy a estar colapsado. Por eso lo puse morado, porque va a ser bien loco. Porque tiene más de 2 o 3 niveles, 4 niveles algunos. Ay, Dios mío, dale sabiduría, Señor, a esa familia. Va a haber una mesa que se va a dedicar a todas las familias que tengan muchos hijos con muchos niveles para ir viendo cómo lo vamos a planificar. Así que en este momento ahora estírense, vayan al baño porque después se van a sentar en sus mesas. Pónganse de acuerdo con su esposa, a qué mesa van a ir y se reparten, ¿ya? Anita, Tania y yo nos vamos a repartir. Y cuando estén sentados en las mesas, vamos a hacer las preguntas, ¿ya? Quiero que se relajen ahora, que se estiren y vamos a hacer las preguntas. Así que estírense un ratito, sepárense en las mesas y vamos a hacer las preguntas.